89, 93, 102 y 105 de nuestra Constitución. 11 artículos de nuestra Constitución sufrieron reformas en materia de derechos humanos y el día de hoy vamos a escuchar a los tres ponentes, cada uno desde su expertise indistinta, que nos van a hablar justamente de este proceso de nuestra Constitución y que ha llevado a la construcción en nuestra nación de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, por cierto, hay que decirlo, todavía está en construcción. Por tratarse de una reforma estructural, no tenía por qué no ser así. Todas las reformas estructurales tienen que emprender cambios de raíz en conceptos que han venido aplicándose durante muchísimos años, que han denotado incluso una característica en nuestra Constitución, y esta, al abordar nuevos paradigmas, por supuesto que nos obliga a deconstruir, reconstruir muchos conceptos, muchas formas de pensar y sobre todo muchas formas y sistemas que estaban sustentados en la Constitución que anticipaba a las reformas. De tal manera que vamos a comenzar nuestro panel con la presencia, con el tema relacionado con esta materia del doctor Luis Raúl González Pérez, quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les voy a pedir a los tres que por favor sus participaciones lo puedan hacer desde el podio que se encuentra a mi derecha, para que el canal del Congreso y los medios de comunicación por favor se encaminen hacia aquel lado. En primer lugar, le doy la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy distinguida senadora Angélica de la Peña, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República, doctor Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor Fabián Aguinaco, abogado litigante, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Iberoamericana. Agradezco la presencia del senador Enrique Burgos, muchas gracias por acompañarnos, y también del licenciado Juan Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Señoras y señores, me parece muy justificado que desde ahora, a poco menos de 2 años de que conmemoremos un siglo de la vigencia de nuestra Constitución, se inicien eventos conmemorativos y sobre todo foros de intercambio de ideas y opiniones con el objeto de revisar nuestro máximo ordenamiento, reconociendo los aciertos y avances contenidos en el mismo, pero también los retos y desafíos que enfrenta el siglo XXI. El tema a abordar, los derechos humanos en la Constitución de 17, su concepto y evolución, mismo que requeriría mucho más tiempo del que me corresponde para su explicación y análisis pormenorizado. Lo abordaré en unos minutos en los que voy a contar precisamente con el privilegio de su atención y compartir con ustedes reflexiones sobre lo que los derechos humanos han significado y son dentro de nuestro texto constitucional, así como el contexto que se les presenta rumbo a este primer centenario. De la lectura del texto constitucional, podríamos asumir que, actualmente, los derechos humanos son principios o elementos reconocidos por los mexicanos y que los mismos constituyen un piso que nos es común. Sin embargo, el estatus de los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional es consecuencia de un largo proceso en el que el tiempo ha permitido que a partir del entendimiento de nuestra verdadera naturaleza como seres, con una dignidad común, inherente a nuestra condición humana, se propicie y consolide en forma gradual lo que podríamos llamar como una toma de conciencia sobre los derechos humanos. Como seguramente se habrá expuesto en las sesiones del seminario que se llevaron a cabo el día de ayer, en México este proceso se ha verificado desde el origen mismo de nuestra vida como nación independiente.
Es en el primer tercio del siglo XIX cuando encontramos los primeros antecedentes de un reconocimiento a nivel constitucional de la idea de los derechos fundamentales, aunque no una enunciación de todos los derechos que actualmente reconocemos como tales. A manera de ejemplo, podemos citar los siguientes casos. La Constitución Política de la Monarquía Española, dada en Cádiz el 18 de marzo de 1812, contemplaba en su artículo 4 la obligación de la nación de conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822 reconocía en su artículo 5 la igualdad de derechos entre todos los habitantes de la tierra, la igualdad universal, además de aludir en su artículo 17 a los derechos del hombre. El Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 establecía expresamente en su artículo 30 la obligación de la nación de proteger con leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Es de llamar la atención que la referencia a los derechos humanos no se hubiese incorporado a nuestro texto constitucional hasta fecha muy reciente, no obstante que desde hace casi 200 años ya se sostenía que la Constitución o las leyes fundamentales de un Estado no son más que una auténtica y solemne expresión de las leyes, condiciones o reglas con que un pueblo quiere ser gobernado. Que para que una Constitución sea efectiva debe de hacer, en primer término, una formal declaración de los derechos reservados a los ciudadanos, reconociendo la libertad, la igualdad entre las personas y fijando los derechos y obligaciones recíprocas que existirían entre los ciudadanos y el Estado. Y que el Estado debe buscar como meta la paz, la subsistencia, el orden y la felicidad de sus ciudadanos. Si bien el Acta Constitutiva de la Federación formaba parte de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de octubre de 1824, lo cierto es que en el articulado propiamente dicho de este último ordenamiento no se hizo ninguna referencia a la idea de derechos fundamentales, aunque sí se incorporaron en forma aislada algunos derechos que consideramos como tales. Será hasta la Constitución del 57 cuando en su artículo primero se recupere la noción de derechos comunes a las personas, por el solo hecho de serlo, mediante la mención expresa de que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. La inclusión constitucional del 57 de un catálogo básico de derechos humanos no impidió que la realidad siguiera mostrando un país lleno de desigualdad social, de pobreza extrema, de analfabetismo, de graves privilegios para unos cuantos, de atraso económico y, lo más grave, un país sin identidad nacional, asolado por guerras internas y confrontaciones ideológicas. De un siglo convulso como lo fue el XIX, tal vez lo más rescatable en este ámbito fue la independencia política del Reino Español, la independencia ideológica de la Iglesia Católica a través de las leyes de reforma y el surgimiento de un mecanismo jurisdiccional específico para reclamar las violaciones a derechos fundamentales que fue el juicio de amparo. Las circunstancias de desigualdad que prevalecían en todo el país originaron que a finales de 1910 se iniciara el movimiento que conocemos como Revolución Mexicana, luego de que nuestro país estuvo inmerso en azonadas constantes, conflictos entre líderes revolucionarios, intervenciones extranjeras y otras problemáticas diversas. Las aspiraciones, reclamos e intereses que se expresaron durante la lucha armada finalmente encontraron un cauce jurídico institucional a través del Congreso Constituyente de Querétaro y la posterior promulgación de la Constitución de 1917. Si bien el propósito original era restaurar la vigencia de la Constitución del 57, las necesidades y circunstancias del país y del propio movimiento armado hicieron inevitable que las reformas inicialmente propuestas derivaran en un nuevo texto constitucional. La Constitución de 17 representa la consumación ideológica de la revolución y el sustento normativo e institucional del nuevo Estado mexicano surgido de dicho movimiento. Ahora bien, es pertinente señalar que aun cuando la Constitución de 17 se ubicó a la vanguardia al introducir en su contenido los denominados derechos sociales, no encontramos muchos elementos que nos hagan concluir válidamente que el constituyente de Querétaro
tuvo como premisa en sus trabajos la existencia de derechos que eran propios de todas las personas por el solo hecho de serlo y que trascendían el orden jurídico positivado. El conjunto de derechos que recogió nuestro texto constitucional atendió a la necesidad que existía de regular diversos aspectos que habían causado las condiciones de marginación y las inconformidades que llevaron a la lucha armada. Es decir, los derechos se incorporaron a la Constitución para resolver problemas sociales concretos casi en forma casuística. Lo anterior se hace evidente en la redacción original del artículo primero, en el cual solo se reconocen como garantías o derechos los que expresamente señala la propia Constitución, con lo cual, cuando menos en ese momento, se dio primacía al derecho positivado sobre lo que hemos mencionado como derechos humanos. La idea de entender los derechos consagrados en la Constitución Política de 17 como derechos fundamentales se consolidó y quedó establecida en el derecho mexicano por la vía del derecho internacional mediante el reconocimiento y suscripción de diversos instrumentos. Este camino se inició con la suscripción de varias declaraciones de derechos humanos a mitades del siglo pasado. Ahora bien, aun cuando no se habló por mucho tiempo expresamente de derechos humanos, en nuestra Constitución la misma fue reformada en diversas ocasiones para incorporar a su articulado preceptos que establecían o complementaban la protección que nuestro sistema jurídico otorgaba a materias y derechos que indudablemente estaban vinculados o constituyen derechos humanos. Tan solo por enunciar algunas de estas reformas a la Constitución posterior a 17 serían las siguientes: la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, derecho a la información por parte del Estado, derecho a la administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, reconocimiento de la composición pluricultural y la base indígena de la nación, así como protección a pueblos y comunidades indígenas mediante la garantía de su libre determinación en un marco constitucional de autonomía, prohibición de la pena de muerte, proscripción de la discriminación sin importar el motivo, obligatoriedad de la educación secundaria y de la preescolar, derecho de las víctimas y protección de la familia, satisfacción de las necesidades de los menores de edad, salud, vivienda, educación y medio ambiente. La defensa y promoción de los derechos humanos en un Estado democrático solo es posible en una sociedad donde existe un interés real y un compromiso auténtico por parte de las autoridades y de la ciudadanía para que tales derechos adquieran plena vigencia. Este compromiso común y compartido llevó la defensa y promoción de los derechos humanos a un nuevo nivel con la reforma constitucional de junio del 2011, la cual, junto con la relativa a la ley de amparo, indudablemente implicaron la transformación jurídica más relevante que se ha tenido desde 1917 en nuestro país. Entre otros aspectos, es de comentarse que como consecuencia de esa reforma, las expresiones individuo, sujeto, hombre o cualesquiera otras para referirse a los seres humanos fueron sustituidas sistemáticamente por la voz persona, que implica un concepto adecuado para el régimen de los derechos humanos por su neutralidad y universalidad. El concepto de garantías individuales, que el doctor Jorge Carpizo explicaba como la medida en que la Constitución protege el derecho humano, fue sustituido por el de derechos humanos, que subraya ahora el carácter sustantivo de los derechos y enfatiza la titularidad de los mismos, en tanto corresponden a la persona en su condición básica de ser humano. La parte conocida doctrinalmente como dogmática ya no versa sobre las garantías que nuestro máximo ordenamiento otorga al individuo, sino que ahora contempla derechos fundamentales que el Estado reconoce corresponden a los seres humanos. Como se puede advertir, el cambio conceptual en realidad representa un cambio de visión e incluso de misión del Estado. La incorporación explícita de los tratados internacionales de los que forma parte el Estado mexicano a nuestro régimen de derechos humanos se ha operado bajo los términos de la equiparación de sus respectivas normas, de tal manera que ese régimen comprende no solo los dispositivos que están redactados dentro del articulado de la Constitución, sino también los que obran en los instrumentos internacionales signados por nuestro Estado nacional. México asiste de esta manera a la globalización de los derechos humanos. La reforma constitucional en la materia transformó de manera radical nuestro sistema jurídico,
Simplemente, la redacción de los 2 primeros párrafos del artículo primero han dado pauta a una amplia discusión en diversas sedes, como son la judicial, la legislativa, el ámbito administrativo y, desde luego, el académico. Esta reforma incorporó la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones. El principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no siendo, en consecuencia, aceptable fraccionar su aceptación y reconocimiento. Derivado de lo anterior, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos cuando éstas ocurran. Estas cuestiones tienen múltiples y trascendentes consecuencias. Por ejemplo, es necesario darle importancia y efectividad a los derechos sociales que se caracterizan por su vocación colectiva, social y económica para proteger al más débil, a la persona como integrante de un grupo social generalmente vulnerable, que amerite una protección especial para que a partir de ello realmente pueda gozar de sus derechos de igualdad y libertad. Los derechos sociales no pueden seguir entendiéndose como normas programáticas, son derechos humanos. El tema de los derechos humanos es el gran tema de nuestra época. En este sentido, a casi 4 años de distancia, apenas estamos comprendiendo y asimilando su magnitud real, sus alcances y consecuencias, cuestión que es un primer paso para llegar a su implementación plena. Los retos de la reforma siguen estando en su operatividad, es decir, cómo hacerlos efectivos. Tenemos un ensanchamiento prolijo en la normatividad. El tema es cómo hacerlos realidad en el día a día. En el desarrollo de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, destaca sobremanera la creación de los organismos constitucionales autónomos, encargados de la defensa y promoción de los derechos humanos, cuestión que, si bien es relativamente reciente, esto es en la última década del siglo XX, ha constituido, con la introducción y el desarrollo de la figura del Ombudsman, un parteaguas en la materia de respeto y observancia de los derechos fundamentales en el país, quedando como asignatura pendiente el fortalecimiento de dichos organismos constitucionales. Por otra parte, es preciso señalar que la reforma del 2011 tampoco dio por concluidas o agotó las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Si bien podría argumentarse que, al haberse hecho expreso el reconocimiento y la obligatoriedad de los tratados internacionales dentro de nuestro sistema jurídico, habría cambios que resultarían ociosos o redundantes, lo cierto es que mediante su incorporación al texto constitucional se han reconocido o se han tratado, entre otros aspectos vinculados al derecho humano, al agua y al medio ambiente sano, a la alimentación nutritiva y de calidad, a reconocer el interés superior de la niñez, a la obligatoriedad de la educación media superior, a la libertad de cultos, a la prohibición del trabajo de menores de 15 años y al derecho a la identidad, muy recientemente. Lo que he expuesto deja en claro que, cuando menos desde un aspecto formal, México ha experimentado un crecimiento o inclusive podríamos decir, como mencionaba, un ensanchamiento normativo en materia de derechos humanos. Ese reconocimiento de derechos es preciso que ahora se traduzca en una aplicación efectiva y en la vigencia real de los mismos. En este campo hay muchas asignaturas pendientes, entre las que destacan la necesidad de generar un nuevo paradigma o cambio cultural entre todos los mexicanos que esté basado en el respeto y aplicación cotidiana de los derechos fundamentales. Tenemos que apelar a la dignidad de todos los individuos como el elemento básico e insoslayable en materia de derechos fundamentales. Pero más allá de considerarlo solo como un límite a la actividad de los poderes públicos, se debe tener como punto de partida del trabajo de las instituciones, de las autoridades, así como del quehacer diario de todos los que habitamos este gran país, siendo el principal alrededor del cual gira el diseño y operación, las políticas públicas que se establezcan precisamente los derechos fundamentales. Como bien señalaba el doctor Jorge Carpizo, defensor incansable de los derechos humanos y sin cuyo legado sería impensable el desarrollo de los mismos que han tenido en nuestro país. El reconocimiento de los derechos humanos es una de las decisiones jurídico-fundamentales del Estado mexicano,
razón por la cual su tratamiento constitucional es ineludible. Las distintas constituciones de México han sido el reflejo de nuestros ideales y aspiraciones como nación. Por ello es que el conocimiento de nuestra Constitución actual, así como de nuestra ilustre y azarosa historia constitucional y de los textos que respecto a ella se han generado, son un mecanismo idóneo para comprender y reconciliarnos con nuestra historia, con nuestra identidad, explicar lo que hoy somos y proyectar hacia dónde queremos llegar. En la perspectiva del Ombudsman Nacional, el gran reto que le toca asumir en esta tarea es precisamente hacer efectivo que se cumplan los derechos plasmados en la Constitución, en los tratados, en ese bloque de constitucionalidad. Que hagamos efectivo y reduzcamos a través de hacer exigibles los derechos sociales esa gran desigualdad que a 200 años todavía de nuestra independencia y a 100 años de nuestra Constitución, todavía padecemos una gran desigualdad y todavía una lejanía en la materialización efectiva de derechos de grandes sectores de la población. El Ombudsman ejercerá sus atribuciones para beneficio precisamente de las personas, para que se prevenga el respeto a sus derechos y se repare la violación a sus derechos humanos. A un centenario de la Constitución de 17, creo que es un momento, a casi un centenario, es un momento de reflexión y por eso felicito a los organizadores de este evento para que se discuta, se debata y que lleguemos al centenario más fortalecidos precisamente en el respeto de los derechos fundamentales que todos tenemos. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Muchas gracias al Ombudsman. Bien, son en su exposición recordarnos el proceso que México ha llevado para ir configurando las reformas en nuestras constituciones y finalmente las reformas que en los últimos años hemos emprendido necesariamente nos llama a que sigamos trabajando para hacer efectivas estas reformas y no es un asunto menor. El problema que tenemos que enfrentar a partir de estas reformas es la armonización de los tratados internacionales que México ha aprobado y en ese aspecto, a partir de principios fundamentales inscritos en la reforma de 10-11 de junio de 2011, a partir de estos principios de convencionalidad, de constitucionalidad, que no debe tener ningún conflicto en su interrelación armónica, ciertamente encontramos que México tiene muchos retos. Las distintas convenciones nos obligan a seguir trabajando en otras reformas para lograr ciertamente corresponder a nuestra vinculación con el derecho internacional de los derechos humanos. En ese aspecto es muy importante el tema que va a abordar el maestro Miguel Sarre, que es investigador del ITAN, aunque viene a nivel personal. Es importante señalar que él forma parte del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y que el tema que va a abordar es un tema que conoce perfectamente bien, ha trabajado, sigue trabajando muy cerca del Senado, de las comisiones del Senado de la República, en la materia de ejecución penal y derechos humanos, es decir, ejecución penal desde el enfoque de los derechos humanos. Un reto singular que enfrenta una gran cantidad de obstáculos. Por favor, si es tan amable, maestro Sarre, en tomar el podium para su tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Senadora Angélica de la Peña, estimado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, colega Fabián Aguinaco, senador Burgos, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Distinguida audiencia, antes de empezar yo quisiera hacerles una pregunta. Me llama mucho la atención su atención y su presencia en este recinto y quisiera saber cuántos de ustedes se trasladaron a la Ciudad de México para asistir a estas sesiones. ¿Pudieran levantar la mano los que vienen del interior del país? Perfecto, muchas gracias.
Bueno, además de los representantes populares que provienen del interior del país también. Pues esta conmemoración, esta celebración que se aproxima del centenario de la Constitución del 17, es una espléndida oportunidad para reflexionar, para ver a distancia el desarrollo que a lo largo de este siglo ha tenido el sistema de justicia penal en nuestro país. Y me refiero al desarrollo del sistema de justicia en sus dos vertientes principales. Al sistema de justicia como la impartición de justicia, vinculado a la procuración de justicia, es decir, el sistema que resuelve llevar o no llevar a una persona a prisión, y el sistema paralelo que se encarga de cumplir con las órdenes, con las resoluciones judiciales que mantienen a las personas en prisión. Es decir, el sistema procesal por un lado y el sistema de ejecución penal por el otro. En el mensaje de apertura del Congreso Constituyente del 1 de diciembre de 1916, Venustiano Carranza pronunció lo que se ha venido a conocer como el mensaje Carranza. Es una pieza que, si la leemos hoy, tiene una gran actualidad, y en ella hizo referencia muy puntual a los aspectos del sistema de justicia penal, al sistema procesal, y anunció que habría una revolución procesal. Relató cómo los jueces de instrucción que venían desde la colonia y llegaron al porfiriato eran verdaderos atropelladores de derechos, y que era necesario cambiar el sistema para establecer un sistema de justicia que en sus trazos fundamentales corresponde a un sistema de corte acusatorio. Esta reforma, sin embargo, no se llevó a cabo. A lo largo del siglo pasado, a pesar de este mensaje tan fuerte, vimos cómo en 1934, cuando se promulgaron los primeros códigos procesales después de la Revolución, después de la Constitución, lo que se dio fue una verdadera contrarreforma procesal. Esta contrarreforma estuvo encabezada principalmente por Emilio Portes Gil, cuando él redactó el Código Federal de Procedimientos Civiles, que está perdiendo su vigencia en estos días, cumpliendo 80 años. Al redactar esa exposición de motivos, él reconoció que, si bien los constituyentes buscaron un sistema acusatorio, ello no era posible, y que por lo tanto se optaría por un sistema mixto. Y así fue como se consolidó el sistema que rigió durante las décadas en las que nosotros hemos vivido, un sistema llamado mixto, un sistema de justicia mixto, donde la primera parte es inquisitiva y la segunda parte busca ser más respetuosa de derechos, pero que sin embargo queda marcada, queda viciada por las actuaciones llevadas a cabo originalmente por el Ministerio Público en lo que se conoció como la averiguación previa. A fines del siglo pasado hubo un intento por cambiar el sistema de justicia, que fue en 1944. Se introdujo el derecho a la defensa en la averiguación previa, pero esto en realidad lo que hizo fue fortalecer la Inquisición, fortalecer al Ministerio Público como una especie de mini juez, dándole a lo realizado ante él valor probatorio ante el juez para llevarlo al juez. Y no fue sino hasta el año 2008 cuando vino a cobrar forma un nuevo sistema de justicia al adoptarse un sistema oral, adversarial y acusatorio. Y será justamente hasta el año próximo, hasta el 2016, unos meses antes de cumplirse 100 años del mensaje Carranza, cuando deberá entrar en vigor ese sistema de justicia penal acusatorio. Así es que nos tardamos un siglo entero en cumplir la promesa, en cumplir la propuesta de una revolución procesal que hiciera Venustiano Carranza en 1916. Bueno, esto es en cuanto al sistema de justicia. En cuanto al sistema de ejecución penal,
se le identifica, se le denomina a veces como sistema penitenciario. No me gusta el concepto de penitenciario porque es un término que no nos ayuda en el proceso de secularización del derecho de ejecución penal, y por eso prefiero esta expresión del derecho de ejecución penal. Pues Venustiano Carranza en ese mensaje no hizo referencia con el mismo detalle, ni mucho menos, a la parte penitenciaria que lo que se refirió a la parte del proceso penal. Y a lo largo del siglo pasado, ¿qué pasó? ¿O qué no pasó en el sistema penitenciario? No tuvimos esa orientación, por lo menos ese principio, en 1907. Por el contrario, la Constitución del 17 tenía un concepto completamente moralizante de la ejecución penal. Hablaba de la regeneración. La finalidad del sistema de ejecución penal era la regeneración. Vean qué grave eso significaba, considerar que la persona que enfrentaba una responsabilidad era una especie de degenerado. Recuerdo uno de los diputados del Congreso Constituyente, el diputado Truchuelo, que decía: es necesario que el interno adquiera hábitos de moralidad. ¿Sí? La autoridad se erigía en la buena, la moral, y el que había tenido un problema legal era por ese hecho una persona a la que habría que no sancionar, sino moralizar, regenerar. Este modelo fue además discriminatorio y tiene algunas expresiones que todavía subsisten hasta nuestra fecha. Cuando nosotros vemos el artículo 18 constitucional y leemos cómo se habla de la educación, trabajo, capacitación para el trabajo, ahora ya se agregaron otros conceptos, pero originalmente vienen esos elementos, siempre nos hace pensar que el que va a ser sometido a la justicia penal es una persona pobre. Porque si pensamos en una persona de recursos, no estaríamos asignándole al sistema la finalidad de darle educación, trabajo y capacitación para el trabajo. Vean ustedes el trasfondo. Yo digo que si leemos nuestra Constitución, que si vemos el artículo 18, así como a contraluz, podemos ver un sello de agua, que es la persona que tenía en mente el constituyente del 17 como el sujeto de ese derecho de ejecución penal, y era efectivamente una persona pobre. No nos imaginaríamos a un Catrín, para usar la expresión que se utilizaba antes. Entonces hay esa experiencia, esa inercia de la que muy lentamente nos vamos desprendiendo. Fíjense ustedes, todavía otra expresión que se conserva en la Constitución y que es necesario ahora, a la luz del artículo primero, darle un nuevo sentido, hacer una lectura conforme de estos preceptos al momento de bajarlos a la ley, es cuando la Constitución establece que esos medios de educación, trabajo y demás son necesarios para que la persona no vuelva a delinquir. Perdóneme, pero ¿quién les dijo que iba a volver a delinquir? Esto es suponer, en la ideología antigua del derecho penal de autor, que la persona que delinquía tenía una tendencia, una querencia a delinquir, y que por eso habría que darle una corrección para que no vuelva a delinquir. Y eso se contrapone con la presunción de inocencia incorporada en nuestra Constitución. Porque si soy inocente de los delitos cometidos, con mayor razón debo ser tratado como inocente respecto de cualquier otro delito, y no se puede presumir para ningún efecto que tengo alguna tendencia a delinquir como si fuera algo inherente a mí, como si fuese una querencia malhadada en el seno en el fondo de mi personalidad. No obstante eso, se vieron en el 17 algunos referentes que ahora se retoman y son de enorme utilidad, justamente en el proceso legislativo que busca aterrizar los principios constitucionales en la ley y luego en la práctica. Entonces se estableció en el artículo 89 que la función de la autoridad administrativa, de la autoridad entonces llamada penitenciaria, era la de auxiliar al Poder Judicial. Es decir, colocó adecuadamente las piezas. La autoridad administrativa es un auxiliar de la justicia, no un igual
al sistema de justicia. Y también se estableció un mandato muy importante que fue letra muerta, que ha sido letra muerta en este siglo. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Cierto, los jueces imponen las penas, pero durante el siglo pasado las autoridades administrativas se encargaron de desimponerlas o de agravarlas en algunos casos. Durante varias décadas, quienes custodiaban a las personas privadas de la libertad, a lo mejor muchos de ustedes ya no lo recuerdan, pero tenían la facultad legal de retener al sentenciado por un plazo equivalente a la mitad de la duración de su pena. Era la famosa retención. Es decir, el juez imponía una pena de 10 años y la autoridad administrativa podría retenerlo 5 años más y mal. ¿Por qué? Porque la persona no se había corregido, siguiendo aquella herencia de la corrección. Así continuamos y en 1965 hubo un cambio, un avance. Se pasó del modelo de regeneración, de esa carga moral tan fuerte, por uno poco menos pesado, el de reinserción, el de readaptación social. Se consideró que ahora la persona ya no era un degenerado, pero era un desadaptado. Se dio el énfasis no al aspecto moral, pero al aspecto psicológico. Y así la ley, todavía vigente por unos meses, la ley que establece las normas mínimas para la readaptación social de los sentenciados, establece que no basta que el interno observe buena conducta y que participe regularmente en las actividades laborales, educativas y culturales. Yo me pregunto, ya quisiéramos todos que nuestros hijos observaran buena conducta y participaran regularmente en las actividades laborales, educativas y culturales. La ley es más exigente. La ley exige que revele por otros datos efectiva readaptación social. ¿Y cuáles son otros datos? Los estudios de personalidad. O sea que no basta buen comportamiento, sino que era necesario revisar al interno por dentro. Bueno, con el paso de los años se fueron dando algunos avances en este sendero de la ejecución penal. En 1987 tuvo lugar una reforma constitucional que pasó prácticamente inadvertida, pero estableció una garantía individual, hoy derecho humano, que es fundamental para el terreno en el ámbito de la ejecución penal: el derecho a la plena ejecución de las resoluciones judiciales. Quiere decir que las resoluciones que dicten los jueces deben cumplirse plenamente, sin excesos y sin defectos, sin abusos y sin privilegios. Bueno, en este devenir, al igual que en materia del proceso penal, al igual que con el proceso penal, en el 2008 se vino a dar el cambio más significativo. Se abandonó el concepto de readaptación para establecer uno todavía más neutral, todavía más secular, el concepto de reinserción social. Vamos hacia esa secularización al pasar de la regeneración por la readaptación a la reinserción. Vean ustedes cómo es un concepto mucho más neutro. Sin embargo, ahí está en la Constitución, todavía no ha bajado. En el 2011, con la reforma constitucional a la que se refería la senadora de la Peña, el constituyente, por así decirlo, sacó de su cajoncito de remaches un remache para ponerlo en el 18 constitucional y estableció que el sistema penitenciario se organizaría conforme a los derechos humanos. Quizá no era necesario decirlo y por eso hablo de un remache, porque fue un mensaje para decir: aquí es especialmente importante afianzar y garantizar los derechos humanos. Vemos en este breve recorrido cómo hay unas notas comunes entre el sistema de justicia penal, el sistema procesal, y el sistema de ejecución penal. Los dos fueron durante el siglo pasado
sistemas de corte inquisitivo. En el sistema procesal penal era inquisitivo porque se reunían en una sola persona las facultades de acusar y de juzgar, El Ministerio Público adelantaba las pruebas, adelantaba el juicio, invadía la función judicial. Su instrumento privilegiado fue la averiguación previa, que en realidad era la averiguación definitiva. La función judicial penal era y es, mientras no termine de instalarse el sistema acusatorio, la más débil entre las distintas funciones judiciales. Por su parte, el sistema de ejecución penal fue igualmente inquisitivo. Una inquisición que se manifestó en la presencia dominante del Ejecutivo, que debió haber sido nada más el responsable de administrar las prisiones, y pasó de ahí, de un simple administrador, a un amo total del ámbito del mundo de la ejecución penal. Pasó a tener esas facultades que ya mencionábamos de modificar la duración de las penas. Y por eso también el constituyente ahí puso otro énfasis al modificar el artículo 21 en el 2008. Ya establecía la Constitución desde el 17 que la imposición de las penas era propia y exclusiva de la autoridad judicial. Pues en la reforma del 2008 se agregó la imposición de las penas, su modificación y duración es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Es decir, vino a reforzar el carácter rector, el carácter de control del Poder Judicial en el ámbito de la ejecución penal, para que este tramo de la justicia quedara también bajo control de la autoridad judicial. Y de ahí la creación de los jueces de ejecución de la pena. Estamos ahorita en un momento donde el constituyente permanente ha empatado la entrada en vigor de estos dos sistemas, de los dos sistemas renovados, de un sistema procesal penal de corte acusatorio y de un sistema de ejecución penal. Los dos tienen como fecha límite para su vigencia en todo el país, junio de 2016. Fue ciertamente un acierto que el Senado haya promovido que esta reforma se llevase a cabo mediante una legislación única, de manera que tendremos ya tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que irá entrando en vigor de aquí a esa fecha, y tendremos próximamente una sola Ley Nacional de Ejecución Penal para toda la República. En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo el riesgo de una contrarreforma que devuelva funciones al Ministerio Público antes de que entre en vigor plenamente, el cambio está en marcha. Para el 2016 deberá haber entrado y debe haberse instrumentado. En materia de ejecución penal, la sala de máquinas para el diseño de la nueva norma nacional está ahora en el Senado. No exageraríamos si señalamos que se trata de un momento fundante. Está en juego el cómo se habrán de cumplir miles y millones de años persona en prisión. El Senado tiene la enorme posibilidad de dejar un legado valioso para favorecer que no solo seamos juzgados en buena ley, como se lo propone el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que las penas, y con mayor razón la prisión preventiva, también se cumplan en buenos términos. En pocas palabras, que consigamos algo tan sencillo como una prisión con ley. No es una tarea fácil de diseño legislativo. Han sido meses de discusión. Y no es fácil porque se trata de desmantelar el sistema inquisitivo en la ejecución penal para establecer un debido proceso en el que la autoridad ejecutora y la persona privada de la libertad puedan estar en un plano de igualdad procesal para resolver las controversias que se plantean ante los jueces de ejecución penal. Como igual deben estar en igualdad procesal y estarán en igualdad procesal la persona imputada y el Ministerio Público ante el juez del proceso. Se antoja imposible extender el Estado de Derecho a la prisión sin considerar que la deferencia del legislador a los órganos de la administración debe ser inversamente proporcional a los derechos humanos en juego al momento de regularlos.
Es de sabios escuchar a los operadores. Nuestra Constitución establece la obligación a todos los poderes públicos de actuar con eficacia. Y una implicación de esa eficacia es que el legislador escuche a quienes van a operar la ley. Pero condescender con la autoridad administrativa cuando se trata de regular la forma en que conduce y ha conducido su gestión es otra cosa. Si las prisiones pudiesen autorregularse o si sus prácticas se convirtieran en ley dentro de los próximos años, la CNDH seguiría constatando las mismas violaciones a los derechos humanos que nos reflejan sus informes. El problema es estructural y requiere de todo un andamiaje legal. No los voy a cansar con la lista de 10 derechos que están en juego actualmente al introducirse, al buscar bajar la Constitución, bajar el artículo primero, bajar el artículo 17, bajar el artículo 18 a la Ley Nacional de Ejecución Penal para lograr esa prisión con ley. Solo me voy a referir a 3 puntos. En primer lugar, el reto fundamental para los legisladores es considerar a la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y obligaciones y no como objeto de tratamiento, como objeto de regeneración o de readaptación. Somos sujetos de derechos y obligaciones. 2. El legislador ha de dar acceso a la justicia de ejecución penal a las personas privadas de la libertad, tanto en prisión preventiva como retributiva, así como a terceros interesados y afectados por la reclusión penal, por el sistema de ejecución penal. En tercer lugar, el legislador ha de dotar de transparencia y seguridad jurídica al sistema de reductivos de la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sarren. Ciertamente tenemos serias dificultades para entrelazar la reforma de 10 de junio, 11 de junio de 2011 con las reformas años antes de 2008 que mandatan justamente dejar derogado en la historia de nuestro país un sistema inquisitorio para entrar a un sistema garantista, y en ese aspecto estamos teniendo una gran cantidad de dificultades. Ciertamente las últimas palabras del maestro Sarre hacen una síntesis sin desperdicio del proceso que estamos emprendiendo en el Senado de la República y las dificultades que enfrentamos entre los distintos actores que estamos discutiendo esta ley de ejecución de penas. Espero que sigamos insistiendo y logremos la voluntad política justamente para entender este proceso progresista que ha seguido nuestro país y no confundamos los términos que ya nos mandata la Constitución en el sentido de avanzar hacia la reinserción social. Ese es el gran reto, pero como es un asunto también estructural, obviamente enfrentamos una gran cantidad de dificultades, no menos complicadas que las que también enfrentamos con la reforma de unos días antes de la reforma en materia de derechos humanos, justamente del 6 de junio de 2011 en materia de amparo. Ver todas estas reformas estructurales en el marco de la discusión hacia el centenario de la Constitución de 1917 necesariamente nos llama la atención a la importancia de verlas, de observarlas, de estudiarlas, de plasmarlas en la revisión legislativa de una manera integral. De tal forma que el tercer ponente de esta mesa es precisamente un abogado litigante en materia de amparo. Él es maestro académico con una gran trayectoria en la currícula profesional, tanto en el ITAM como en la Ibero. Le doy la palabra a nuestro tercer ponente de esta mesa, al licenciado Fabián Aguinaco Bravo, para que sea tan gentil en exponernos su ponencia, si es tan amable.
Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Senado la invitación que me hicieron para participar en este seminario de la Constitución, análisis rumbo al seminario, al centenario. Agradezco igualmente la presencia del senador Enrique Burgos García y desde luego la muy importante participación de la senadora Angélica de la Peña, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. No puedo dejar de señalar que me honra participar en este panel junto con quienes figuran como expositores, el doctor Raúl González Pérez y el doctor Miguel Sarre Íñiguez. Hemos escuchado importantes disertaciones sobre el tema de los derechos humanos. Y de ahí la importancia de la institución del amparo como garantía de estos derechos humanos. Hoy, a prácticamente 100 años de la promulgación de nuestra Constitución, tendríamos que decir que el amparo es indispensable. El amparo es necesario en nuestra vida cotidiana. Ante los problemas de una humanidad amenazada por las grandes manifestaciones de la violencia, de la crueldad y coerción que afectan sobre todo a los más desfavorecidos, ante la inapelable realidad de la desigualdad y la injusticia, ante las incalculables consecuencias de las decisiones arbitrarias del Estado y de los grupos de poder, ante la ausencia de una ética en la sociedad que habitamos, que nos permita organizar y fomentar la convivencia, las instituciones garantes de los derechos humanos son indispensables. No podemos contar en una sociedad de nuestra época sin estas instituciones. En este vacío de criterios y actitudes, la institución jurídica denominada amparo no puede ser un discurso hermético, reservado solo a los especialistas, a los que nos hemos dedicado al estudio y ejercicio del amparo. Hoy, para algunos observadores, las controversias que surgen con motivo del amparo pueden parecer poco notables, incluso un tanto tediosas. Sin embargo, el nuevo marco constitucional de los derechos humanos al que se han referido quienes han hecho uso de la voz, nos invitan a considerar que el juicio de amparo es una institución que se refiere a algo más importante, algo de mayor relevancia, y no como un asunto meramente técnico para ustedes y para el de la voz. Algo que tiene que ver con la procedencia y la regularidad del proceso constitucional. De ahí que estemos obligados a repensar la naturaleza del juicio de amparo y a examinar sobre todo si éste desempeña el papel garante de los derechos humanos a la luz de las disposiciones constitucionales reformadas en el 2011. Hoy en día no puede perderse de vista que a partir de las reformas del 2011, la Constitución mexicana aloja como una decisión de fines del Estado el reconocimiento de los derechos humanos, así como las garantías para su protección y la reparación por las violaciones. A mi modo de ver, todo lo demás es consecuencia, instrumento o requisito para la tutela de esos derechos humanos y su reparación transformadora. Se trata sin duda, como ya quedó dicho, del cambio constitucional en materia de derechos fundamentales más importante en las últimas décadas, que representa un nuevo paradigma en el actual del Estado, pues exige de todos, y aquí es lo importante, de todos,
de las autoridades y de los particulares, sin distinción alguna, el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos. Esta reforma al artículo 1 señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y además agrega en el párrafo 3 que las obligaciones de la autoridad en materia de derechos humanos y deberes de reparación por las violaciones. Ciertamente, la reforma al artículo 1 coincide con el sentido de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales del 6 de junio del mismo año, que estructuran y dan forma al juicio de amparo como un mecanismo de protección constitucional de carácter jurisdiccional único de los derechos humanos. Sin embargo, en su forma actual, el amparo sigue siendo incompleto e ineficaz. Y lo más grave de todo, obstaculiza los esfuerzos por superar la injusticia. Una reforma constitucional del 2011 y una legal que comenzó a regir el 3 de abril del 2013, ciertamente han modificado la regulación del juicio de amparo. No podemos desconocer que ahí hay cambios de gran relevancia, como el interés legítimo, individual o colectivo, porque se propone una definición más amplia de autoridad, porque establece la procedencia del amparo frente a las omisiones, ya sea por normas o por actos positivos, porque establece el amparo adhesivo, la declaración general de inconstitucionalidad con exclusión indebida, a mi punto de vista, de las leyes tributarias, porque también establece la sustanciación prioritaria del juicio de amparo en algunas ocasiones. A todo esto llama la atención otros cambios que dejan en pie las pesadas instituciones procesales de la ley abrogada, con desmerecimiento de las de carácter sustantivo que debieron privilegiarse, así como el crecido número de las causas de improcedencia y la estrecha vía por la que aún transita la suspensión de los actos reclamados. Además, no atiende los cambios constitucionales en materia penal para los procesos orales y establece, sí, un divorcio entre estas reformas constitucionales y el nuevo juicio de amparo. Tampoco prevé los mecanismos para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo y mucho menos para buscar y obtener la reparación transformadora por las violaciones que hubieran ocurrido. A todo lo anterior, habría que sumar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de su facultad jurisdiccional y competencial que le atribuye la Carta Fundamental de la República, no ha logrado construir una teoría constitucional garantista, pacífica, de los derechos humanos. En otras palabras, el Alto Tribunal de la República no cuenta con un pensamiento estructurado y continuado que garantice los derechos humanos de las personas. Tan solo cuenta, sí, con una mera acumulación de posiciones personales dispersas. La mayoría de los miembros de ese cuerpo colegiado parece querer mirar todavía a la tradición, como si fuera un término abstracto, dentro del cual deben obviamente estar solo las posiciones personales de quienes se niegan a ampliar el horizonte de los derechos humanos. Frente a este panorama de cambios constitucionales, legales y de veleidosas decisiones jurisprudenciales, uno podría preguntarse si la institución del amparo constituye en su funcionamiento actual un instrumento constitucional que garantice
la protección jurisdiccional de los derechos humanos, que colmen las necesidades de justicia de la sociedad en su conjunto. Un primer intento por contestar la pregunta que aquí nos formulamos nos lleva a responder que a la luz de los estándares internacionales sobre recurso efectivo desarrollados en el sistema interamericano, se concluye que el nuevo juicio de amparo no satisface el mandamiento constitucional y convencional propio del Estado de Derecho, pues no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida. Así, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que resulten ilusorios, como el juicio de amparo. Ello ocurre, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, por las encuestas, por lo dicho en los números que reflejan los informes de la Presidencia de la Suprema Corte año con año, porque en realidad falten los medios para ejecutar las decisiones de los tribunales de control constitucional. Efectivamente, el nuevo juicio de amparo, como único instrumento de control constitucional de carácter jurisdiccional, de protección de los derechos humanos, no solo no responde a los reclamos de justicia de la sociedad en general, muy por el contrario, se ha convertido en un valladar que dificulta la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 17 constitucional y las previsiones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que necesariamente desembocan en una reparación integral que la nueva ley de amparo no considera. En este sentido, me parece razonable afirmar que independientemente de lo persuasiva que pudo ser la exposición de motivos de la nueva ley de amparo, relativa a que con la nueva ley se propone eliminar tecnicismos y formalismos que dificultan el acceso al juicio de amparo, esta aseveración tiene poca fuerza cuando nos referimos a las materias importantes y a menudo controvertidas de las que se ocupan las cláusulas constitucionales garantes de los derechos humanos y su reparación por las violaciones, y respecto de las cuales, como hemos afirmado, aún no hay soluciones adecuadas. Temas como el cumplimiento de las sentencias de amparo, sus efectos relativos y la reparación por violaciones, la incorporación de las resoluciones, opiniones y recomendaciones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin dejar de lado la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje, y desde luego los órganos de los tratados de la Organización de las Naciones Unidas, llamados comités, y las relatorías especiales de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos, tal como hace unos pocos días acabamos de ver en la prensa. A todo esto, habrá que precisar que los tribunales federales de control constitucional no están llamados a reexaminar la jurisprudencia interpretadora de la Corte Interamericana. En otras palabras, están obligados a su cumplimiento. Y esto no ha ocurrido, sino que simplemente se desechan y se buscan subterfugios para no dar el cabal cumplimiento a las resoluciones de los casos en los que el Estado ha sido participante. Por otro lado, podemos señalar que no obstante que el párrafo segundo del artículo 1 constitucional determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, la nueva ley de amparo tampoco contempla la aplicación preferente de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos sobre los criterios de los tribunales federales, si aquella amplía la esfera de protección de las personas. Otro problema de gran calado corresponde a la reparación de las violaciones cometidas, no a volver las cosas al estado que tenían, como dice la ley de amparo, sino a la reparación integral de estas violaciones. Como bien dice Sergio García Ramírez, se trata de un deber del Estado en su conjunto, tanto de los órganos del Estado como de los particulares cuando actúan como autoridades para los efectos del juicio de amparo. La reforma constitucional señala a este respecto que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Pero la ley a la que se hace referencia o bien no se ha promulgado o solo se refiere a la ley de amparo, y esta ha sido omisa en ver el problema tal y como lo plantea la ley máxima de la República. Tengamos en cuenta que sobre el particular, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro del expediente ARES 60-147 del 21 de marzo del 2006, así como la observación general del Comité de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia interamericana, han enfrentado el problema de la reparación con claridad y con imaginación. Podemos sostener que la reparación no solo abarca la restitución y el volver las cosas al estado que tenían. Esta es más amplia conforme a las decisiones de los tribunales y organismos internacionales. Así, los organismos internacionales afirman que esta puede comprender la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de la no repetición de un acto violatorio a los derechos humanos. Variedad de medidas que van desde la reforma a un texto constitucional y la derogación de una ley, hasta la reapertura de un proceso que se creyó concluido por una sentencia en un juicio de amparo definitivo. Y sin embargo, la ley de amparo guarda silencio y nada dice acerca de este problema, dejando en manos del juzgador su solución, quien lo deberá enfrentar bajo el concepto que directamente tenga de Constitución en general, así como del derecho, la justicia y el Estado. Pero eso no es todo. Quien quiera que enfrente el problema tendrá que entender y considerar que el régimen de reparaciones por violación de normas internacionales está presidido por el derecho internacional y al que el Estado no puede oponer consideración alguna, como expresamente contempla la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. A la observación de estos tribunales internacionales no cabe argumentación alguna, ni por la Suprema Corte ni por los demás tribunales del Poder Judicial Federal. En consecuencia, la ley no podría hacer otra cosa en lo relativo a las violaciones de normas internacionales que acoger en los términos de la jurisprudencia del Tribunal Internacional y fijar las vías interiores para que se provea su puntual cumplimiento, tal y como lo exige el caso de Rosendo Radilla, otros más, y también el caso de Castañeda Guzmán. Tengamos presente, en el caso de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos versus Chile, que la sentencia del 5 de febrero de 2001 que formuló la Corte Interamericana obliga al Estado a modificar su ordenamiento interno. Y este ordenamiento
fue su Constitución. Y este podría ser el caso del Estado mexicano, a través de un juicio de amparo, si el Estado no diera cumplimiento a la resolución del Tribunal Internacional. Finalmente, a 100 años prácticamente de la promulgación de la Constitución, a 100 años del establecimiento de una cultura de garantías y de los derechos humanos, no quiero cuestionar los méritos de la presente ley de amparo, en suyo valiosos, pero que tan solo nominalmente vienen a proteger y garantizar los derechos humanos. Creo que un foro como estos, organizado por el Estado, tratan de hacer un espacio en la reflexión de ustedes y de los que aquí asistimos para tener en cuenta la reflexión sobre una reforma a la ley de amparo, para que ésta sea la única vía jurisdiccional de plena garantía y satisfacción de los derechos humanos. Muchas gracias. Como yo lo dije al principio, reitero mi expresión de que los tres ponentes son ponentes de lujo. Sus intervenciones seguramente motivan a muchas reflexiones. Por el tiempo, ustedes saben que tenemos sesión y tenemos que trasladarnos al recinto, a nuestros trabajos parlamentarios. Solamente voy a dar pie a 3 preguntas, si ustedes me permiten. Voy a elegir de manera arbitraria las personas que decidan levantar la mano para que en una sola intervención nuestros ponentes puedan contestarlas y de esa manera cerrar este foro. ¿Quiénes levantan la mano? Bueno, pues me voy a permitir justamente a estas 3 personas. Usted, la señorita que está atrás y usted. Buenos días, mi nombre es Edgar López, vengo de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi pregunta es para el doctor Aguirre Sarre. Y mi pregunta va en esta forma: ¿cómo el Estado mexicano puede garantizar la reinserción social para ciudadanos comunes? ¿Por qué digo ciudadanos comunes? Ya que hay ciudadanos que cometen algún delito o algún ciudadano que es víctima del sistema social, debido a factores psicológicos o emocionales, no quiere participar en el programa de reinserción social. Y un delincuente de alta gama se integra al programa de reinserción social y sale antes. Entonces, ¿cómo el Estado mexicano garantiza que la reinserción social vaya dirigida a personas correctas? Gracias. Muchas gracias. Por favor, la señorita que está atrás. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al doctor Luis Raúl respecto al tema que abordó sobre la inclusión de los derechos humanos en nuestra Constitución. Me gustaría que abundara sobre lo que comentó acerca de que, si bien es cierto, ya se habían incluido desde 1917, es hasta la reforma de 2011 donde se cambia la óptica de cómo se tratan precisamente estos derechos humanos en nuestra Constitución. Muchas gracias. Por favor, el micrófono acá adelante. Buenos días, mi nombre es Eloy Rubio de la Rosa. La pregunta va dirigida al doctor Fabián, si nos pudiera nutrir un poco más sobre 3 puntos donde el actual juicio de amparo no garantiza el Estado de Derecho. Muchas gracias. En el mismo sentido, vamos a, como fueron las intervenciones, Gracias. primero al ombudsman, después al maestro Sarre y posteriormente al licenciado Aguinaco. Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Me señala que abunde sobre la incorporación de la nueva terminología, de la nueva conceptualización a partir del 2011, y esto lo concreto de la siguiente manera. Nuestra Constitución de 17 se refirió a un término para referirse a los derechos humanos en donde parecía que era gracioso de parte del Estado mexicano el otorgamiento de los derechos, al señalar precisamente
que los derechos de que gozábamos eran los que reconocía precisamente la Constitución. Ahora, precisamente, se le da una concepción que va más acorde al tema precisamente de lo ontológico del concepto de los derechos humanos, es decir, aquellos que son inherentes a la persona. Y precisamente se habla de que el término que ahora se utiliza ya no son garantías, que además era un término equívoco, porque garantías es lo que busca asegurar precisamente algo. Y en este supuesto las garantías vendrían siendo ya sea el juicio de amparo al que se refirió o instituciones como el Ombudsman. Ahora se habla del concepto de derechos humanos y sus garantías. Y curiosamente, habiendo antecedentes antes de 17 en ese sentido, la propia Constitución de 57 que reconocía este carácter más justnaturalista, esto no quedó plasmado en la Constitución de 1917. Sin embargo, como lo decía yo en mi exposición, el término de derechos humanos, a pesar de que tenía una larga tradición desde 1789, con las declaraciones del francesa de derechos del hombre y del ciudadano, es a mediados del siglo pasado, en donde a nivel internacional, al suscribir las declaraciones universales y la Declaración Americana de Derechos Humanos y los diferentes instrumentos internacionales del sistema interamericano, la Convención Americana, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en donde se viene recogiendo de mejor manera el término de derechos humanos. Hoy nos hemos empatado en ese sentido. Por otro lado, pues hoy el bloque de constitucionalidad es muy claro, ¿sí? Todavía nos faltan pasos por avanzar en esa discusión. Dentro de ese bloque de constitucionalidad todavía queda el prurito de las restricciones a la Constitución respecto de cómo van a operar en el ámbito respecto de los estándares internacionales. Pero creo que la reforma del 2011 es un parteaguas después de 1917 en la concepción de los derechos humanos y precisamente en el alcance de los mismos. Ya decía el doctor Aguinaco precisamente la importancia que tiene la suscripción de los tratados internacionales y se refería al derecho a la Convención de Viena, en donde además todos los tratados que suscribe México o la Convención Americana hablan de la obligación de México de regular, de modificar su ordenamiento interno en función de los instrumentos internacionales que suscribe. Y creo que esa es una tarea que por ahí tenemos que precisamente fortalecer. Gracias. Bueno, creo que precisamente cuando la Constitución cambia de readaptación a reinserción social, no es un cambio nada más de una palabra donde bastara con cambiar todos los textos legales donde decía readaptación, quitar readaptación y poner ahora reinserción. Para eso no se hace una reforma constitucional. Es un cambio más profundo que no va dirigido a modificar a la persona. Cuando hablamos de readaptación, el centro estaba en readaptar al individuo. La reinserción es una categoría de naturaleza jurídica, implica el pleno restablecimiento de los derechos y obligaciones de la persona. Es una categoría que no se refiere a cómo es la persona, a quién es la persona, y que está centrada en la organización de las condiciones de los servicios que debe haber en un centro de reclusión. La persona privada de la libertad tiene, como decíamos, derechos y obligaciones. Es un régimen jurídico especial en ese parámetro, en ese perímetro, dentro de ese perímetro. Y la autoridad lo que tiene que hacer es respetar los derechos del interno, proveer los servicios necesarios y exigirle el comportamiento adecuado. Y todo esto bajo el control, como si fuese un municipio amurallado, bajo el control, bajo el gobierno del presidente municipal, pero bajo el control final de un juez de ejecución que sería equivalente, digamos, a un juez de lo contencioso administrativo que va a resolver cuando se presentan problemas entre el interno y el director del reclusorio o el personal penitenciario. O sea, es llevar esto al Estado de Derecho y dejar de lado si se trata de un narcotraficante o si se trata de una persona que cometió X o Y delito. Lo único que le interesa a la autoridad administrativa es qué pena tiene la persona o si está sujeto a prisión preventiva. Lo demás
ya lo juzgó el juez. La única medida de la intensidad de la pena es su duración y esa la determina el juez. De ahí en fuera todos deben tener condiciones adecuadas y estar sujetos a este régimen de derechos y obligaciones. Si el interno no cumple con sus obligaciones, tendrá que enfrentar consecuencias como sanciones disciplinarias. Si la autoridad no cumple con sus obligaciones, pues tendrá que enfrentar consecuencias. Ahí entraría, por ejemplo, y conectaría con el tema que expuso el maestro Fabián Aguinaco de las reparaciones, que es otro de los puntos que no me dio tiempo de tratar. La autoridad penitenciaria tiene la obligación de reparar el daño a los internos, no es una excepción. Si la autoridad causa un daño, pues tiene que repararlo, pues como cualquiera, ¿verdad? O sea, es llevar todo a reglas de derecho, reglas muy simples. Se trata de desideologizar la prisión y verla como un espacio de derecho más, con un control específico llevado a cabo por el juez de ejecución. Dando respuesta a su muy interesante pregunta, que es el gozne en torno al cual gira no solo la disertación que aquí hemos tenido los expositores, sino que habría que ver que de nada sirve tener un amplio catálogo de derechos humanos si no existe un mecanismo que los garantice desde el punto de vista jurisdiccional. Y el único medio que establece la Constitución desde el ámbito jurisdiccional es el juicio de amparo, no hay otro. Así que el medio de garantía debe ser lo más amplio posible, pero también eficaz e idóneo. Sin embargo, la nueva ley de amparo trae circunstancias que nos hacen decir que no es el mejor proyecto que se haya adoptado. Entre las causas que me llevaron a decir lo anterior es que las causas de improcedencia que la anterior ley de amparo contemplaba en un alto número de 18 causas de improcedencia, algunas injustificables, en esta nueva ley de amparo crecieron a 23 causas de improcedencia. Unas injustificables y que no están en la Constitución, como la procedencia del juicio de amparo por el aspecto de la reforma material a la Constitución. Ya no el aspecto sustantivo, sino el material. Pensemos que no se cumplieron con los requisitos constitucionales para establecer la reforma. La Constitución no dice nada y la ley de amparo, desbordando ese ámbito competencial que le dio la Constitución, establece la improcedencia del juicio de amparo por la promoción del juicio de amparo en el aspecto material. Hay una deficiente regulación de los procesos en la nueva ley de amparo, especialmente en lo tocante al recurso de queja, donde nada dice, ni siquiera establece quién es el competente para resolver este importante recurso de queja, que es el más socorrido por la sociedad. Un tema que me parece de lo más preocupante y que me hace sostener la afirmación de mi exposición es que la suspensión, como una garantía de la plena eficacia de la reparación de los actos violatorios de derechos humanos, esta suspensión de los actos se ha venido reduciendo. Hoy existen más requisitos que es necesario satisfacer para que el juez de amparo le conceda a usted la suspensión. No solamente hay más requisitos, no solamente es más angosta la puerta por la que transita el justiciable para obtener esta medida suspensional, sino que en algunos casos está prohibida o está excluida de los derechos de las personas para poder solicitarla. Un tema más, antes de concluir, es la suplencia de la queja. No perdamos de vista que el gobernado, la persona, promueve el juicio de amparo no por un medio simplemente de diversión,
sino que lo hace porque está dolida por los actos de autoridad o los actos de las personas privadas que han atentado con sus derechos. Y sin embargo, siendo esto un tema constitucional de derechos humanos, hay la figura de la suplencia de la queja, pero esta está graduada dependiendo quién promueva el juicio de amparo, cuando debería de ser un tema genérico, porque de lo que se trata no es una contienda entre partes, sino de la reclamación de un acto de autoridad. Y finalmente, la restitución, como se ha estado diciendo en este panel. No basta que se le den palmadas en las espaldas para decirle, lo siento, me equivoqué. El juez de amparo tenía la razón, puedes irte tranquilo a tu casa. Hoy es indispensable la reparación para todos aquellos que sufrieron una violación en sus derechos. No se puede reparar el tiempo, no hay nada que repare la lesión, solamente la plena reparación. No vamos a darle la vida a los que desaparecieron, pero sí a honrarlos quizá, a recordarlos, a poner clases donde se diga por qué se violaron los derechos humanos y qué voy a hacer para evitarlos. Poner escuelas donde se diga que los derechos humanos son el gozne en torno al cual hoy gira el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Un resumen rápido es que motiva la reflexión la intervención del licenciado González Pérez, que hace una revisión de la Constitución desde su origen, Cádiz, de manera particular, la gran discusión hacia la Constitución del 57, 17 y las últimas reformas emprendidas por el Congreso Permanente. Todas con una motivación de lograr que la Carta Magna, como la ley fundamental de nuestra nación, respondan a garantizar, a reconocer irrestrictamente y al ejercicio irrestricto de todos los derechos de todas las personas, teniendo como eje fundamental precisamente a la persona. El caso del maestro Sarre también hace una revisión histórica de que la motivación fundamental de la Constitución del 17 en los enunciados en la exposición de motivos que llevaron al proyecto para ser discutido por el Congreso Constituyente del 17, también se motivó por parte del presidente Carranza el que se definiera la ejecución penal desde el enfoque de lo que prevalecía en aquella época en el mundo, es decir, lo más avanzado desde el reconocimiento de los derechos humanos, la discusión de los liberales, justamente poniendo en el centro la dignidad humana como el eje hacia la reconstrucción a partir de que se asuma la responsabilidad penal de los hechos que una persona comete, simplemente se aplique, insisto, irrestrictamente la ley, sin mayor prejuicio. Es una discusión en la que nos encontramos ciertamente ahora en el Senado de la República y por lo tanto, insisto, no tiene desperdicio. Y la tercera intervención del abogado Aguinaco, que nos reitera su preocupación respecto de que la nueva ley de amparo todavía sigue siendo muy corta y rebasa los alcances de lo que establece la Constitución. Dos elementos que nos obligan a su revisión. No puede ser menos de lo que nos mandata la Constitución, pero tampoco puede rebasar el mandato de la Constitución, de tal manera que nos obliga al Senado de la República a hacer una revisión de la propia ley, justamente desde este enfoque de derechos humanos como él lo ha planteado. El sistema de garantías, como nos lo recuerda Luigi Ferrajoli, como un sistema de legalidad compuesto por principios del derecho constitucional como la igualdad, la dignidad de las personas, los derechos fundamentales inscritos en la Constitución, son sin duda el referente indispensable donde el centro es precisamente
la persona humana. Universalmente, esa es la discusión. México no podía estar atrás de esa discusión y, por supuesto, de perfeccionamiento de las leyes. Hoy hemos dado pasos importantes en la revisión de la Constitución. Tenemos otros temas que nos obligan a revisar a la Constitución, que no son materias ahora de este panel, pero que están allí subliminalmente también llamando la atención en la opinión pública respecto de la necesidad de que los configuremos de manera preponderante para cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar que todos los derechos de las personas son accesibles, son ejercidos sin ningún tipo de discriminación, bajo ninguna condición y bajo ninguna índole. Este segundo foro de este seminario hacia el centenario de la Constitución, si me permiten decirlo de manera puntual, ha cumplido con la expectativa de su programación. Damos las gracias a los ponentes y a todos ustedes por estar participando en los mismos. Muchas gracias, buen día. Los derechos humanos y sus garantías constitucionales fue el título de este tercer panel que forma parte del seminario La Constitución, su análisis rumbo al centenario de su promulgación, específicamente, como hemos podido escuchar en voz de los panelistas, la vigencia del texto constitucional plantea diversos retos, diversos desafíos. Uno de estos desafíos para la sociedad y por supuesto para el Estado mexicano es sin duda hacer visibles los derechos humanos, hacer operativos los derechos, en pocas palabras, hacerlos efectivos. En su aspecto formal, México ha tenido avances, ha habido un ensanchamiento del marco normativo en materia de derechos humanos, corresponde por supuesto a todos su aplicación efectiva. Le queremos agradecer, no sin antes recordarle que le estaremos presentando todos y cada uno de los paneles que forman parte de este seminario y que se están llevando a cabo en el patio central en la antigua sede del Senado de la República. Le agradecemos como siempre el favor de su atención. Continúe en el canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.